Bueno, y en el marco del programa del desarrollo del liderazgo y la profesionalización educativa de recursos digitales a distancia, tenemos hoy el honor de presentar al ingeniero Andrés Peña. Él estudió Ingeniería Mecatrónica en la Universidad de las Américas Puebla, UDLAP. Al finalizar sus estudios de licenciatura se incorporó a la empresa Kimberly-Clark de México, donde trabajó como ingeniero de procesos y fungió como líder de investigación de accidentes e incidentes. La creencia de que el cambio social solo es posible a través del cambio educativo lo motivó a convertirse en docente. Al conocer a Enseña por México, se identificó con la visión de la organización, lo que lo llevó a formar parte de la primera generación de profesionales de Enseña por México. Así, colaboró con el bachillerato de la localidad de San Luis Tehuiloyocan, donde impartió clases, realizó talleres extraescolares y participó al lado de estudiantes y docentes en proyectos para beneficio de la escuela y de la comunidad. Actualmente Andrés coordina el área de monitoreo y evaluación de Enseña por México con el objetivo de identificar fortalezas y áreas de oportunidad en la organización, apoyándose en la colaboración y la reflexión colectiva del equipo, diseñar y proponer estrategias de mejora para Enseña por México con miras a reducir la brecha educativa en nuestro país. Como perspectiva futuro, acorde con los estudios de la maestría en el área de ciencias de la computación que está por concluir, busca continuar participando en esfuerzos que promuevan el cambio positivo en la sociedad a través de la educación, la ciencia y la tecnología. Bienvenido, Andrés. Gracias. Bueno, pues primero que nada, de verdad me da mucho gusto poder estar aquí y me da mucho gusto también y poderlos felicitar por concluir este diplomado. Yo vengo a hablar del tema de tecnologías de información. Algunos estarán más familiarizados, otros le tendrán tal vez un poco de aprehensión. Creo que vamos a poder trabajar hoy, primero en esta sesión, un poco el marco de por qué nos pueden ser útiles estas herramientas y después el taller muchísimo más práctico sobre cómo utilizar herramientas de este tipo. Entonces, el tema que vamos a ver es redes de colaboración TIC. Y bueno, lo pueden ubicar en sus manuales, página 89 de coordinadores, página 93 de participantes, y básicamente nuestros objetivos son reconocer la importancia de la creación y fortalecimiento de redes de colaboración, esa va a ser una palabra crucial, y que podamos identificar actividades dentro de sus roles que puedan verse beneficiadas con el uso de estas tecnologías. La idea, o como yo quiero ver estas tecnologías y en general todas las tecnologías, es que no se vuelvan algo que tenemos que hacer como un extra, como una carga, como yo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien y esto me viene a agregar trabajo. La idea de todas estas tecnologías, de cualquier tecnología, es hacer nuestro trabajo más simple. Y bueno, como en cada sesión, hay ciertos parámetros indicadores con los que están vinculados este tema de las TICs, tanto para directores, supervisores, como para jefes de sector. Vamos a empezar con una pregunta que quiero que piensen, si les sirve anotar. Cuando piensan en la palabra red, ¿qué viene a su mente? Ahorita de manera individual traten de hacer el análisis personal. Cuando piensan en la palabra red, ¿qué es lo que viene a su mente? Una telaraña. Un entretejido. A ver, ahorita, por ejemplo, pensemos, palabra red. A ver. Varias líneas que se conectan. Puede ser varias líneas que se conectan. Por ejemplo, podemos levantar la mano. ¿Quiénes cuando escuchan la palabra red piensan en algo que tiene que ver con tecnología? Levanten su mano. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Quiénes cuando escuchan la palabra red piensan en un grupo de personas? Levanten su mano. ¿Ok? ¿Quiénes cuando escuchan la palabra red pensaron en ambas? Que podía ser ambas. ¿Ok? Perfecto. Nosotros tenemos diferentes acepciones para la palabra red. De hecho, ¿qué nos dice la Real Academia Española como referencia? Una de sus últimas acepciones es un conjunto de computadoras o equipos informáticos conectados entre sí y que pueden intercambiar información. Esa es una de las últimas acepciones que acepta la RAE como válida.
Sin embargo, una de las primeras, precisamente, es un conjunto de personas relacionadas para una determinada actividad. Últimamente estamos muy metidos en las cuestiones tecnológicas. Algunas personas nos pasa más, algunas personas nos pasa menos. Yo, la verdad, cuando me dicen red, generalmente pienso en algo tecnológico, en computadoras conectadas, en celulares conectados, y la verdad es que a mí se me olvida un poco. Cuando lo que buscamos o lo que buscan las redes tecnológicas precisamente es unir conocimiento de personas, unir personas que puedan intercambiar información, que puedan comunicarse de mejor manera. Entonces, en particular para esta sesión, queremos hacer una mezcla de ambos. Las redes tecnológicas donde vinculamos dispositivos, computadoras, servidores, internet, sí son importantes, pero son importantes cuando las personas le dan el uso para compartir la información que para ellos les es útil. En particular, nosotros estamos seguros de que ese tipo de el uso de estas redes, a partir de las redes de personas, nos pueden ayudar a tener un mejor conocimiento, un mejor entendimiento, una mejora en nuestra práctica educativa, a través de vincular a padres, a maestros, a directivos, a jefes de sector, supervisores. Cuando toda la comunidad está conectada, compartiendo información, a veces empezando en grupos de padres, a veces empezando en directores, a veces ya generando puntos de vínculo entre diferentes niveles, es que podemos avanzar hacia esa mejora. En palabras de la maestra Alba Martínez Olivé, que fue subsecretaria de Educación Básica, dice: la única manera que vamos a tener para avanzar en las escuelas, pedagógicamente hablando, es generar redes que intercambien, redes que hablen de lo pedagógico, redes que vuelvan a recuperar el sentido del quehacer docente. El aprendizaje se basa en el intercambio, una parte en cierto intercambio de información, intercambio de conocimientos, de aprendizajes, de experiencias. Vamos a tratar de fortalecer estas redes para fomentar esta idea. Se habla mucho de la colaboración en el ámbito de estudiantes. Es un tema que que lleva mucho tiempo en el centro. Los estudiantes tienen que colaborar más, tienen que saber trabajar en equipo, es una de las competencias básicas para que puedan desarrollarse en un trabajo, en un estudio posterior. De acuerdo con la UNESCO, es la tendencia del siglo XXI que cambia el aprendizaje de una configuración que estaba centrada en el maestro a una en donde la clase colaborativa pone el centro en el alumno. ¿Cuál es la base para pensar que qué es lo que esperamos de un enfoque de colaboración con los estudiantes? Poderlos retar para que puedan expresar y defender sus posiciones. Y a mí me gustó mucho cuando encontré defender sus posiciones. No es lo mismo que solo digas algo y después no sepas cómo sostenerlo. Tienes que saber expresar y defender tu posición, y también entender si tienes una posición que puede modificarse, puede cambiar con base en nueva información. Generar ideas propias fundamentadas en la reflexión. Y estas dos. Todos los miembros de una red son encargados de enseñar a sus compañeros. La idea de las redes es que todos aprendamos de todos. Es decir, cada persona es responsable del aprendizaje de los demás y responsable del aprendizaje, de su aprendizaje propio. Estas preguntas tal vez simples. La colaboración en el ámbito educativo, hablamos mucho de estudiantes. Yo he dado clases no por tanto tiempo, 3 años estuve dando clases, hablábamos mucho de poner a los alumnos a colaborar. Los consejos técnicos decían, hay que ponerlos a trabajar más en equipo. Y luego nosotros no nos podíamos poner de acuerdo en el consejo técnico. Entonces, la colaboración en el ámbito educativo no es solo para los estudiantes, no es algo que nosotros les decimos, sí, los estudiantes tienen que hacer esto, tienen que conectarse más y tienen que compartir información. Nosotros también tenemos que hacerlo. Cada nivel, desde maestros, directivos, jefes de sector, supervisores, todos los niveles en cualquier trabajo, pero específicamente en el educativo, estamos seguros que la colaboración tiene que ser una pieza fundamental.
Entonces, tanto en el ámbito educativo como en otros ámbitos, nosotros podemos hablar de que la colaboración debe ser un factor crucial. Y en palabras y perdón porque se me olvidan los nombres, en palabras de la maestra, de la doctora Lourdes Montero, la colaboración es una actitud. Esto se desprende de un estudio que hizo de colaboración entre docentes. Dice que la colaboración es una actitud, una capacidad a desarrollar hoy y mañana, un deber profesional, una inexcusable característica del sentido profundo de ser profesor y profesora. El poder colaborar entre nosotros para compartir esta información y mejorar nuestra práctica. Y por último, es una oportunidad formativa. También el que nosotros podamos colaborar nos ayuda a formarnos nosotros como profesionales y a mejorar la práctica de todos los que estamos implicados en estos temas. Ese era un poco el marco. Hablamos un poco de lo que son las redes, de cómo las entendemos, un poco de por qué la colaboración se ha vuelto como central, no solo en la educación, pero no solo en los estudiantes, sino también en los docentes, y un poco aterrizando ya más cómo podemos trabajar esto con nuestras nuevas tecnologías. Hablamos de los recursos TIC de colaboración, y bueno, a mí me tocó escuchar varias veces estas definiciones, la mencionamos simplemente por si alguno no estaba tan metido en ellas. Son aquellos medios tecnológicos, informáticos y telecomunicaciones orientados a favorecer procesos de información, de comunicación. En particular los podemos dividir en tres. Algunos que son recursos de información, recursos de colaboración y recursos de aprendizaje. Estas TICs vienen muy cercanas a un concepto que se llama Web 2.0, que le dicen también la web social. Esta web social es una evolución de la web inicial, de los inicios del Internet. Digamos que venía dándose un cierto avance y de repente se dio un punto de quiebre en donde se vuelve mucho más importante la participación colaborativa de los usuarios. Ya los usuarios no solo leen páginas, buscan páginas, sino que empiezan a colaborar, a interactuar entre ellos en los espacios que ofrece el Internet. Y entonces ahí yo les preguntaría, ¿qué ejemplos conocen ustedes? ¿O se les ocurren? También se vale que tal vez alguno pensamos que puede ser, tal vez no lo es. ¿Qué ejemplos conocen de elementos de esta web 2.0 donde los usuarios participan en el Internet, en las redes, siendo parte de ellas, no solo viendo información, sino participando en ellas? ¿Alguien que pueda levantar su mano y decirme cuál se le ocurre que es un ejemplo de un elemento de la web 2.0? A ver, si levantamos la mano para que puedan acercarles el micrófono y que se escuche también. ¿Alguien por aquí mencionó? En Wikipedia. ¿Wikipedia? Claro, Wikipedia es un ejemplo. No es una enciclopedia que alguien editó y ahí se quedó. Es una enciclopedia que todo el tiempo está nutriéndose de nueva información, con sus cosas buenas y sus cosas malas, porque eso también lo tenemos como que entender para saber cómo discriminar esa información, pero es muy buen ejemplo. ¿Algún otro ejemplo? ¿Alguien que levante su mano? Ejemplo de web 2.0, donde los usuarios participan colaborativamente. ¿Alguna que se les ocurra? Los cursos en línea cuando nos permiten participar en foros. Ok, los foros que son muy utilizados en los cursos en línea no es solo un receptor de información, es alguien que está participando en un intercambio de información. Las plataformas Moodle. Las plataformas ¿cuál? Moodle. Moodle. No sé cómo se llama. No sé. Ok, no conozco esa, pero en general las plataformas para eso son, para intercambiar información, como lo puede ser también las wikis, los repositorios, pero efectivamente es un intercambio de información más participativo. ¿Algún otro ejemplo? La nube, y precisamente para esos temas vamos. Entonces, los recursos TIC de colaboración, y perdón si ahí no fui enfático, de estos tres que hablamos que son tipos de TIC, vamos a enfocarnos en los que tienen que ver con colaboración. Entonces, los recursos TIC de colaboración son herramientas basadas en el modelo de comunidad de usuarios. Tenemos a varios usuarios que están participando en una comunidad, hay un tema que los está uniendo,
Y algunos ejemplos, no son todos, solo son algunos de los más representativos, son redes sociales. Yo comparto, yo subo, yo veo, yo reviso lo que ponen los demás. Los blogs, ya no yo solo leo los periódicos, yo escribo los periódicos en internet. Las wikis, que Wikipedia es un ejemplo, pero pues hay muchísimos, hay wikis de Star Trek, de Harry Potter, y si quiero saber cómo se llamaba el mago que salía en tal película, no sé, cuestiones por ese estilo, servicios multimedia interconectados. Entonces, lo que busca la web 2.0 es un intercambio ágil de información entre usuarios, y me gusta esta palabra, facilitar que ellos colaboren para la producción de contenidos. Inteligencia colectiva. Con inteligencia colectiva, bueno, creo que el término habla por sí mismo. Ya no estamos separados, nunca lo estuvimos, pero ahora estamos más cerca entre nosotros. Es más fácil que colaboremos con personas que están en otros lugares geográficamente, en otras latitudes. Podemos interconectarnos mucho más fácilmente, compartir saberes y formar una inteligencia nutrida de más experiencias. Y como mencionaban por acá, un factor muy importante de todo esto es la nube, que es un cúmulo de información que se genera y manipula a través de diferentes aplicaciones de la web 2.0, necesita ser accesible en todo momento a través de... Me gusta un video creo que a veces hablándolo, me gusta el video. La nube es una metáfora para explicar una nueva forma de guardar y acceder al dato. Antes de la nube existiese. ¿Escuchan bien allá atrás? ¿Sí? De todo el procesamiento y almacenamiento de información se puede directamente en tu computador para pasos. Ahora, esa tarea está en un lugar remoto, permitiendo acceder a los datos de actividad web en cualquier momento, sin necesidad de tener conocimiento técnico. Ese maravilloso lugar, climático, la nube. A la nube accede todos los días sin darte cuenta, como por ejemplo cuando tienes tu cuenta de correo electrónico, publicas un video de YouTube, escuchas música a través de tener como Bluetooth o compartes archivos en el como Dropbox o Mail. Lo mejor es que a la nube puedes acceder independientemente del lugar o el gadget que estés usando, de los smartphones, de los tablets o tu computador. ¿Cómo sacarle partido? Aprovechemos las enormes ventajas que ofrecen estos servicios que están alojados en ella. Por ejemplo, ¿para qué guardar millones de MP3 en un computador siendo más lento por Production? Un servicio donde puedes escuchar música en la web de manera completamente gratuita, guardando listas personalizadas y lo mejor de todo, permitiéndote subir tus propios archivos MP3 al sitio para almacenarlos o compartir con tus amigos. ¿Necesitas un disco duro externo? Mejor usar Dropbox, un servicio donde puedes guardar cualquiera de los archivos que tienes en tu PC, compartirlos y acceder a ellos desde y cuando quieras. Es completamente gratuito, aunque también puedes pagar un poco más para contar con mayor capacidad de almacenamiento. Y si lo que buscas es una alternativa para Office, lo ideal es que uses Google Docs. Puedes crear o editar archivos de texto, hojas de cálculo, presentaciones, PDF y muchos más. Su ventaja, además de poder dejar en cualquier dispositivo, es que guarda los cambios que hagas en sus archivos en tiempo real. Esto permite que, si por ejemplo se corta la luz, no pierdas nada de información y puedas seguir editando los archivos en cualquier momento, tal cual. ¿Entendiste? Bueno, creo que todos ya habíamos escuchado algo de la nube. Me parecía que en general el video estaba claro, había algunas cosillas por ahí. Group Shark ya no existe, pero hay otras que sí siguen existiendo. Entonces, este cúmulo de información lo tenemos accesible desde computadoras, desde dispositivos, a través, utilizando la nube. Y la idea es que podamos emplear estas tecnologías en nuestra práctica educativa. Por poner un ejemplo, servicios de almacenamiento de archivos hay muchos. Estos son solo algunos de los más importantes: OneDrive, Dropbox, Google Drive, Box. ¿Quiénes, levanten su mano, habían escuchado de alguno de estos servicios de...? ¿Ok? Casi todos. ¿Quiénes trabajan regularmente con alguno de estos servicios? Levanten su mano. Ok,
ahí todavía somos poquitos. Precisamente la idea de hoy es que podamos aterrizar mucho de esto a hacerlo, y lo vamos a tener que hacer todos, y nos vamos a dar cuenta, aquellos que todavía no se sientan tan seguros con algunas cuestiones de estas tecnologías, que es algo relativamente fácil, y vamos a tratar de hacerlo paso por paso para que también cuando se replique se pueda hacer paso por paso. Ok, de estos servicios que les comentaba, vamos a enfocarnos en uno que es Google Drive. ¿Por qué? Porque nos ofrece varias ventajas sobre otros. Partimos de que hay un almacenamiento gratuito de 30 GB. Es un buen espacio sin hacer ningún gasto extra. Si utilizan Mac o PC, pueden utilizar Google Drive y pueden incluso utilizarlo con conexión o sin conexión. Para utilizarlo no necesitan, pueden utilizar una misma cuenta de Google que les sirve para varios servicios, y esa también les sirve para Drive, no necesitan estar recordando muchas contraseñas, muchos usuarios. Si ustedes utilizan el correo de Google, que es el Gmail, pueden adjuntar los archivos directamente, saturando, haciendo que su correo quede con un poco más de libertad de espacio, y que cuenta con una paquetería de oficina gratuita completamente integrada a Google Drive. Esa es la parte que a mí me parece como más importante. Google ofrece esta paquetería que es equivalente a la que hemos utilizado muchas veces como Word, Excel, PowerPoint, pero de entrada es gratuita. Por ejemplo, una cuestión que teníamos en la escuela donde yo estuve colaborando es que no teníamos dinero para las licencias de Word, de Office. No teníamos ese dinero. Y por otro lado también sabíamos de experiencias de gente que había utilizado licencias piratas y que les había ido mal. Me refiero a mal, policía mal. Entonces, y es algo lógico, es algo que también nosotros deberíamos tratar de evitar, porque pues también es el reflejo que estamos como trabajando hacia alumnos, bueno, no es el ejemplo ideal, ¿no?, que quisiéramos dar, como estar utilizando ese tipo de programas sin las licencias adecuadas. Entonces, esta paquetería, una de las ventajas es que es gratuita y que está completamente integrada a Google Drive. En particular hay tres grandes ventajas que podemos ver en Google Drive. Uno es el almacenamiento en la nube, y ahorita vamos a explicarlo un poco más. Otro es el editor de documentos, y otra es la parte que a mí me parece más relevante, y específicamente en esta sesión, compartir y colaborar. Eso es lo que nos va también a diferenciar de la paquetería tradicional de Office. La opción de compartir y colaborar en línea. Entonces, Google Drive de almacenamiento en la nube, ya había comentado, tiene 30 GB, no hay restricciones sobre el tipo o el tamaño de archivo, a diferencia de estos 30 GB. Podemos guardar los archivos en Word, Excel, PowerPoint. Si nosotros los necesitamos así, es más fácil a veces compartirlos así, pero también podemos convertirlos a la versión de Google. Si nosotros lo deseamos, podemos descargar una paquetería a nuestra computadora para que los archivos puedan verse aunque no estemos en línea, y tener una sincronización automática de estos archivos en nuestra computadora. Todo esto lo vamos a ver un poco más a detalle cuando vayamos a la parte del taller. Entonces, si algo ahorita también no está como tan amarrado, no se preocupen. Creo que cuando lo veamos va a ser más evidente. En la parte del editor de documentos nos permite crear, editar, convertir documentos. Tiene sus versiones propias de hojas de cálculo, de presentaciones, de dibujos, de formularios. Nos permite edición en línea y edición fuera de línea. Es decir, si tenemos internet o si no tenemos internet. Y
que puede compartirse con personas específicas. Y esta parte es la que a mí más me agrada. Tú puedes crear un documento y puedes compartirlo exactamente con ciertas personas. Si yo tengo un grupo en el que estoy solo con jefes de sector de cierta, con supervisores de cierto sector o de cierta área, y necesito intercambiar con ellos cierta información, o los directores tienen que compartir cierta información con su supervisor, entonces se crea un grupo en donde los permisos están definidos solo para esas personas. Nadie más fuera de esa red puede acceder a esa información a menos que alguien le dé permiso. Entonces, compartir con personas específicas es una de las características relevantes que tenemos en Google Drive. Y por último, compartir y colaborar. Compartir a nivel documento, a nivel carpeta, con una persona o con muchas personas, alguien que pueda solo ver. Tal vez nosotros queremos mostrarle a una persona cierta información, pero no queremos que nos vaya a modificar algo, o queremos que otra persona lo pueda ver y lo pueda modificar. Esa en la parte de compartir. Y en la parte de colaborar, el poder observar en tiempo real. Si yo estoy conectado en línea, puedo ver qué está haciendo otra persona sobre mi archivo. Yo ya se lo compartí, yo estoy viendo mientras él escribe, puedo saber quiénes están manipulando ese documento en ese momento, es decir, yo puedo saber, tal y tal persona están ahorita metidos en el documento, o pueden incluso comunicarse dentro del documento. Y una parte que es muy importante y que para mí es la central de esta parte de colaboración. Hay algo que se llama historial de revisión. No sé si alguna vez les ha pasado que cuando mandan un archivo por internet, no sé, les mandan un documento que ustedes tienen que revisar y agregarle comentarios. Y entonces lo mandan una vez, y lo regresan, y lo vuelven a mandar, y lo regresan, y luego se vuelve un relajo. ¿Cuál era el documento, el último, donde yo ya puse? Y tal persona le iba a poner sus comentarios, y tal persona, y luego alguien los tiene que juntar, y entonces se vuelve un relajo toda esa información. Aquí lo podemos hacer todos en un mismo documento, y además podemos ver quién modificó qué. Si hubiera algún contratiempo de, oye, yo había puesto algo y ahora ya no está, no hay problema porque podemos regresar a ese historial de revisión y verificar quién hizo tal modificación, si es necesario regresarse a esa modificación, o simplemente poder saber por lo menos a quién preguntar, ¿por qué creíste conveniente hacer esa modificación? Entonces, esa es una parte bien importante. Y bueno, yo venía a hablar un poco de las herramientas. En realidad los que son expertos en cómo pueden utilizar estas herramientas van a ser ustedes, porque ustedes son los que conocen sus tareas a profundidad, las tareas que están realizando, las tareas que pueden desarrollar. Algunas de las ideas, por ejemplo, en el contexto educativo, ¿para qué se usan estas herramientas en el estudiante? Si el estudiante puede hacer, como obviamente uso de estas tecnologías, tener los documentos almacenados en una misma ubicación. Por ejemplo, si hubiera tareas, acceder a unas asignaciones de clase o de su propio trabajo desde cualquier dispositivo. Pueden usar computadora, celular. Desarrollar trabajo colaborativo con otros estudiantes, puede ser en la clase o puede ser en sus casas. Ya que se incrementa la capacidad de reunión, el equipo se puede reunir de manera virtual en vez de reunirse de manera física. Y trabajar de forma digital también tiene cierta motivación para ellos, ya que es algo nuevo, una forma diferente de realizar el trabajo. Eso puede ser hacia el estudiante. Para un maestro hay muchas características que se comparten. El tener documentos almacenados en una misma ubicación, poder compartirlos con otros maestros, desde compartir planificaciones que pueden ser de unidad, planificaciones de clase, estrategias didácticas, actividades. O sea, por ejemplo, aquí sería muy sencillo si una de las cuestiones que, por ejemplo, a mí se me complicaba en la enseñanza no era muy bueno para hacer actividades como fuera de la clase o actividades con los alumnos. Entonces, nosotros podíamos tener una carpeta que se llamara actividades para fuera de la clase. Y entonces todos podían subir archivos que todos podíamos ver. Entonces, yo no necesitaba ser un experto en buscar en internet, en todos lados eso,
sino que entre pares podíamos compartir información de cosas que ya nos sirven, que ya sabemos que funcionan, por ejemplo, con los estudiantes, y utilizarlas. Acceder desde cualquier dispositivo. Si estamos trabajando estudiantes con maestros, ver que los estudiantes estén trabajando en tiempo real, agregar comentarios en trabajos o en documentos de colaboración o en trabajos de estudiantes, agilizar entrega de tareas y calificaciones. Un poco de estudiante, un poco de maestro. Algo que me gustaría escuchar de ustedes es, ¿cómo podríamos utilizar estas herramientas de las que hablamos ahorita? El almacenar documentos en la nube, el utilizar documentos, la paquetería de documentos de texto, de Google, y esta parte de compartir y colaborar en su trabajo como supervisores o como jefes de sector. Sí. Bueno, sabemos que dentro de la reforma estamos trabajando las estrategias globales de mejora y la ruta de mejora escolar. Sabemos también que no es un documento que debemos de solicitar con las características administrativas que se venía solicitando. Por lo tanto, ese documento tiene que estar en la escuela y tiene que funcionar. Para eso yo, desde mi función, le solicito a los compañeros que me manden vía correo su documento y yo poder hacerle algunas sugerencias de acuerdo a lo que yo conozco de su ámbito escolar. Y una vez en la nube, ellos pueden bajar la información, nuevamente el documento, y dar respuesta a las sugerencias que yo les hice. De esa forma, no gastamos papel, no las imprimimos, y las tenemos presentes en el momento en que cada uno de nosotros quiera verlas. No tenía el conocimiento del historial de revisión, pues, pero se me hace fantástico porque, bueno, yo le puedo decir, mira, en tal oportunidad, yo te comenté que esta actividad no debía de ser porque no está de acuerdo a tus resultados de planea y que considerarás otras que el Consejo Técnico tiene a bien compartir. De esa manera podría haber una información en 2 vías, sin necesidad de un requisito administrativo y sin papel, sin documento en físico. Gracias, creo que es un excelente ejemplo y precisamente el tener un documento donde podamos hacer las modificaciones y que siempre sea como el último documento, nos permite ver eso, el que no se queden, es que ya no vi la última revisión o es que me quedé en una pasada. Siempre tenemos el documento lo más actualizado y si tenemos algún problema podemos revisar hacia el historial de revisión, ir hacia el historial de revisión y ver cuáles son las modificaciones que hizo tanto una persona como la otra. Muchas gracias. ¿Alguna otra persona que quiera compartir? ¿Cuál es un trabajo que podríamos realizar con estas herramientas? Con estas herramientas también se pueden elaborar instrumentos de evaluación y también cuestionarios. Cuando nosotros necesitamos tener una información, se puede enviar y ellos lo hacen y a la vez que lo están contestando yo lo estoy viendo. Y en las evaluaciones también, en el momento que el alumno está contestando, se pueden, ¿cómo se puede decir? Hacer de tal forma que el mismo instrumento nos va calificando la pregunta. Y ya es más fácil. Claro, hay muchas plataformas que ya realizan eso, incluso Google tiene alguna en particular que es Google Classroom, y las hay muchas otras, las hay gratis, las hay de paga, pero efectivamente podemos monitorear mucho más rápidamente el trabajo de los estudiantes, por ejemplo, y también como mencionaba, una de las herramientas que vamos a ver en el taller son los formularios de Google, que es una manera fácil de enviar encuestas y tener la información, vienen tanto los registros de las respuestas como un análisis rápido de la información, como para que rápidamente, yo trabajo mucho con las encuestas dentro de Enseña por México, se envía la encuesta y a veces
3 minutos después ya hay 5 respuestas, 10 respuestas, y ya te puedes ir dando una idea bien rápido de qué es lo que pasó, qué persona no se sintió como satisfecha con alguna cuestión, y entonces eso te permite tal vez actuar más rápido que si lo haces en papel, si forzosamente tienes que reunirlos, si tienes que hablar por teléfono. O sea, no es sustituir el contacto humano, es hacer más rápidas algunas de esas tareas. ¿Alguien más que quiera como compartir? Desde que por ahí he tenido acceso a Google Drive, se me ha metido la idea, pero no lo he hecho, de realizar con mi equipo de directores momentos de trabajo, pero estando cada quien en su espacio. Entonces, como que ahorita, pues yo espero que ella me dé herramientas para poderlo echar a andar Yo con también. mi equipo de directoras. Sí, eso se me viene a la mente que puedo hacer. Claro. Y digo, ¿quién de nosotros no anhela de repente tener espacios donde podamos colaborar, pero también desde nuestras casas, desde un lugar más cómodo, y a veces eliminando tráfico, los tiempos de traslados? O sea, habrá reuniones que tengan que ser presenciales, y habrá otras reuniones que puedan ser en línea. Entonces, creo que es tener más opciones lo que le da riqueza o lo que aportan estas herramientas. Y una última participación, alguna otra idea para que escuchemos cómo podrían utilizarlo como supervisores, como jefes de sector, como directores. También se pueden hacer presentaciones en diapositivas. Estamos acostumbrados al PowerPoint, pero también ahí trae esa herramienta. Claro. En el taller no vamos a entrar tal cual en las presentaciones, pero yo creo que una vez que abramos la puerta, van a ver que hay muchas cosas, muchas alternativas. Las presentaciones, como dice, pues es igual otro documento en el que puedes colaborar al mismo tiempo con otras personas, y entonces hace mucho más eficientes algunas de estas cuestiones. Pues bueno, por mi parte en esta sesión sería todo. Lo que vamos a hacer es en un momento a pasar a la parte del taller, que va a ser muy práctico. Gracias.